¿Qué tal amigos? Buenas noches. Bienvenidos a la segunda sesión del curso de Postgres 15 de Básico 2. El día de hoy vamos a ver pues unos temas bien importantes, especialmente sobre el tema de diseño de base de datos, así que voy a empezar a compartir mi pantalla para ya empezar de lleno con el tema del día de hoy. Y bueno, nada más para comentarles que en la diapositiva se me pasó que teníamos que poner acá sesión 2 y puse sesión 1. Ok, ya lo cambiaré probablemente después. Pero, nada, el día de hoy está programado ver dos temas: tablas relacionadas y constraints. Pero, valga verdades, disculpen, las tablas relacionadas y los constraints van mucho de la mano, así que en realidad para nosotros, para fines prácticos, el día de hoy va a ser un solo tema, ¿ok? No va a existir una división como tal de pasar del tema de tablas relacionadas a constraints, ¿ok? Y como este es un curso básico, y entiendo que esta información va para personas que por primera vez están empezando a trabajar con base de datos. Vamos a empezar con un poquito de teoría y quizás lo ponga esto en modo presentación. A ver. Ok, para que se vea un poquito más grande. Primero que nada, comentarles lo que ya habíamos comentado anteriormente. Postgres es un motor de base de datos objeto relacional porque implementa el modelo de base de datos relacionales y algunos paradigmas de la orientación objeto. ¿Ok? Ya lo vamos a ver esto un poquito más adelante, pero en esencia, Postgres es una base de datos relacional tal cual. ¿Ok? Eh, las bases de datos relacionales tienen ya décadas con nosotros. Creo que la primera base de datos relacional o el concepto nace en los años 60 y en los años 70 se producen los primeros productos de base de datos relacionales con un inicio en las universidades de Estados Unidos y en IBM, que asume o toma este concepto relacional y empieza a crear bases de datos o sus bases de datos relacionales. De hecho, Postgres viene de esta antigua escuela desde los años 70 y que se desarrolló bastante bien en los años 80 gracias al modelo de licenciamiento abierto, que lo que permitió es que mucha gente tomara los avances realizados en Postgres y comenzara a expandir las capacidades de la base de datos, hasta que finalmente esto empieza a crecer en los años 90 y explota a inicios de esta nueva centuria. ¿Ok? Entonces, en Postgres existe mucho conocimiento de muchos años en tema de base de datos relacionales, lo cual no quiere decir que sea un motor de base de datos antiguo. Ahorita Postgres 16 acaba de salir hace casi nada, y el motor sigue avanzando y sigue desarrollándose y sigue evolucionando y se considera uno de los más avanzados en estos momentos en el mercado de base de datos relacionales. Probablemente no el más popular, o sea, no el más popular en la cantidad de implementaciones, aunque esto sigue creciendo, pero sí uno de los más avanzados. Entonces, cuando nosotros hablamos de base de datos relacionales, hablamos pues de trabajar con data estructurada. Data que en principio, acá como lo pueden ver en la diapositiva, proviene de documentos que tienen una estructura bastante bien definida, formularios en todo caso, ¿no? Por ejemplo, una factura que tiene sus secciones muy bien definidas, como por ejemplo un año y un número de facturas, una fecha de emisión de la misma, el nombre de la compañía que emite la factura, el nombre del cliente que recibe la factura, el detalle de los productos, los precios y todo lo demás, ¿no? O sea, creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos visto una boleta, un recibo, una factura, y pues sabemos que hay ciertas secciones de datos bien establecidas en estos documentos, ¿ok? Y que en el 99% de los casos, variando el diseño gráfico, digamos, de presentación, siempre están presentes esos datos, ¿no? Y también esto, por ejemplo, va a otros tipos de documentos, como por ejemplo una boleta de pago, ¿no? Una boleta de pago tiene secciones bien claras como quién emite la boleta de pago, a quién le estoy pagando, qué conceptos están incluyéndose en su boleta de pago, los montos,
los descuentos, los bonos o todo lo que puede haber alrededor, y finalmente esta información resulta ser estructurada. ¿Ok? ¿Qué no es una base de datos estructurada? ¿O qué cosa es un dato no estructurado? Pues básicamente aquellos datos que nosotros le decimos que no tienen forma, o sea, que el diseño del dato en realidad no sigue un patrón definido, sino puede tener múltiples formas de representación. Probablemente lo más claro en estos conceptos no relacionales son las páginas web. Digamos, si yo empiezo a bajar páginas web y las quiero subir a una base de datos, probablemente algunos pequeños atributos podré estandarizar para darle algún tipo de estructura, pero el contenido en sí mismo de una página web no tiene una estructura definida, tiene múltiples secciones y evidentemente entre página y página esto varía. Por ejemplo, desde una página muy sobria como la del buscador de Google o una página como la de YouTube o una página como la de Facebook o una página de a lo mejor alguna tienda de departamentos en línea o como Amazon y cosas así, ¿no? Entonces, eso correspondería a data sin forma, ¿no? Data en donde pues, no se sigue un mismo patrón y además está mezclada con imágenes, audios, videos y otras cosas que ya comienzan a ser data un poco más compleja. ¿Postgres puede atender este tipo de data no estructurada? Por supuesto que sí, pero no es su especialidad mayor. Su especialidad mayor es atender este tipo de datos que son los datos estructurados. ¿Ok? Entonces, dado de que Postgres está diseñado para trabajar con esos datos estructurados, tiene todo el set de herramientas que permiten diseñar y trabajar con bases de datos relacionales. ¿Ok? Si tienen alguna duda, me avisan, ¿no? Y esto que ustedes están viendo, este gráfico, creo que mi puntero se ve en estos momentos. Ok, esto es un diseño de una base de datos relacional. ¿Por qué es una base de datos relacional? Porque las entidades, las unidades de datos se unen entre ellos para guardar una coherencia en los datos que almacenan. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes ven un diseño de este tipo de base de datos, están ante un modelo de base de datos relacional. ¿Ok? Y esto que estamos viendo lo conocemos nosotros en el mundo de la base de datos como el diseño lógico de la base de datos. Posterior al diseño lógico se pasa a un diseño físico, ¿ok? Pero no es, ¿cómo se llama? En la mayoría de los casos, especialmente si la base de datos son muy pequeñas, el diseño lógico y el diseño físico son muy parecidos, lo cual no es necesariamente bueno, ¿ok? Porque justamente uno debería explotar ya en el diseño físico las ventajas que te da tu motor de base de datos para poder gestionar un buen diseño lógico. ¿Ok? Ahora, para nosotros hacer este tipo de gráficos, este tipo de diseños, normalmente utilizamos una herramienta que se le conoce como modelador. Y existen, afortunadamente, en software libre modeladores que son de acceso libre, ok, valga la redundancia, u open source, que podemos instalar en nuestro Linux sin ningún problema. Y de hecho en Postgres hay uno muy bonito que se llama PG Modeler, que lo voy a cargar acá para que más o menos lo puedan ustedes conocer, solamente para mostrárselos. ¿Ok? Ya lo instalé, lo pueden a instalar como apt install apg modeler y acá está, ya levantó, ¿no? Entonces este modelador básicamente lo que nos permite es comenzar a diseñar nuestra base de datos. Entonces yo puedo jalar acá elementos para mi base de datos, que en este caso sería, por ejemplo, tablas. Vamos a ver si por acá está el de tablas, database software. No, no está. Bueno, sí está por acá, solamente que como la pantallita no me ayuda porque es chiquita, a ver, vamos a ver, nuevo, ajá, acá, tabla, ¿no? De hecho, incluso verán que está en español. Damos un nombre a una tabla, ¿no? Tabla 1, ¿ok? Y acá podemos comenzar a llenar los diferentes datos que puede tener esa tabla, ¿no? Entonces, nada, solamente para que conozcan que tenemos
¿cómo se llama? Este tipo de herramientas para empezar a diseñar nuestra base de datos. ¿Ok? Pero hay muchas otras que podemos utilizar. Afortunadamente, nuevamente en el mundo del software libre, hay varias herramientas que permiten hacer eso. ¿Ok? Vamos nuevamente a modo presentar como diapositivas. Y de hecho, hace algún tiempo hicimos un videíto de estas herramientas y ustedes los pueden encontrar acá. Acá les dejo el enlace en donde hablamos, creo, de más o menos unas 5 herramientas para modelado de base de datos. Y estamos hablando de herramientas libres que tienen, pues, ciertamente algunas limitaciones, seguramente en comparación a las bases, o perdón, a las herramientas de modelado ya de herramientas de pago, digamos, pero son lo suficientemente prácticas y maduras como para ayudarnos a modelar nuestras bases de datos o ejecutar tareas como ingeniería reversa y cosas así. O sea, a partir de un diseño ya creado y obtener el modelo de base de datos en base a esto que ya está creado en una base de datos, ¿no? ¿Ok? De hecho, no es nada raro, especialmente aquellos que tienen que heredar software desarrollado por terceros, que no les dejen el modelo de base de datos y tengan que conectarse a la base de datos para poder obtener el diseño por esta ingeniería reversa, ¿no? También les dejo ahí el enlace del PG Modeler para que lo instalen y lo prueben sin ningún problema. Pero de hecho, como les decía, y regreso acá a mi Linux, ok, apt install PG Modeler y les va a bajar el PG Modeler automáticamente con todas las librerías y todo lo demás. Si me preguntan si existe una herramienta similar al PG Modeler para Windows, creo que sí hay varias, no estoy seguro que sean libres, ¿ok? Pero sé que existen algunas, ¿no? Ok, entonces, ya que tenemos el concepto básico, digamos, de qué es una base de datos relacional o cómo se ve, digamos, en una representación gráfica, vamos a empezar a explicar qué es esto realmente de una base de datos relacional. Entonces, acá vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, muy básico, y es que vamos a ponernos en el caso de que nosotros vendemos gaseosas. Entonces, nosotros vendemos gaseosas y esa gaseosa evidentemente tiene 3 datos, ¿ok? Una marca, una presentación y un precio. O sea, la marca, ahí he puesto algunas marcas, Fanta, Coca-Cola, Inca-Cola, no sé, pues Sprite, 7-Up o cualquier gaseosa que ustedes quieran, ¿ok? Y las presentaciones sería el tamaño de la botellita, ¿no? La personal, que acá le llaman, creo, la pirañita, que es chiquitita, la de medio litro, que es la más común, la de litro, litro y medio, 2 litros, 3 litros, no sé, eso depende del tamaño de la botella y algunas presentaciones que exceden los 3 litros, qué sé yo. Ok, esas son las presentaciones de las diferentes marcas, latas, por ejemplo, ¿no? Y luego, dependiendo de la presentación y la marca, tenemos un precio y ahí lo que hemos puesto es a cada una de esas marcas y presentaciones un precio. Que vean ustedes si es soles, dólares, pesos o yuanes o lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces yo tengo que guardar esa data en una base de datos porque ahorita en estos momentos la tengo en una paginita de Excel, ¿ok? Y lo quiero pasar a mi base de datos pues porque voy a comenzar a vender muchas más marcas de gaseosas y muchas más presentaciones. Entonces comienzo a modelar mis tablas, comienzo a diseñar mis tablas. ¿Y cómo hago eso? Para empezar, lo primero que se me ocurre es que si yo tengo 3 datos, uno es la marca, uno es la presentación y uno es el precio, creo mi tabla de gaseosas. Entonces yo creo mi tabla de gaseosas con esos atributos o esos campos, como ustedes quieran llamarle, y evidentemente a cada uno de ellos yo le doy un tipo de datos, porque ya sabemos que cuando creamos nuestra tabla, nosotros tenemos que asignarle un tipo de dato a esa información que voy a guardar. Bueno, si la marca está con un nombre, entonces evidentemente la marca va a ser del tipo varchar, porque se va a tener que escribir. Si la presentación es un texto escrito, entonces va a ser un varchar porque se tiene que escribir. Y el único dato que no es textual es el precio, porque el precio pues es un número, entonces yo creo un campo o un atributo que es del tipo numeric de 10 dígitos con 2
dígitos de precisión decimal. Entonces creé mi tabla de gaseosas y ya puedo empezar a llenar la información de gaseosas en mi base de datos. Pero, uy, se me presenta un problema. ¿Qué pasa si es que la gente cuando registra una de las gaseosas no registra el mismo nombre? Por ejemplo, escribe Fanta en mayúsculas, Fanta totalmente en minúsculas, Fanta con la primera letra en mayúscula o Fanta mal escrita. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo haga los queries y haga agrupaciones? Acuérdense que nosotros ya vimos agrupaciones, ¿ok? Y querramos saber cuántos tipos de Fantas existe en mi base de datos. Pues como le he escrito de 4 diferentes formas, me van a salir divididas en 4 diferentes secciones las diferentes presentaciones de Fanta. Entonces ya empiezo a tener un problema. Es un diseño que no es óptimo. ¿Ok? ¿Cómo resuelvo ese problema? Entonces, para que la gente no esté ingresando las marcas o la misma marca varias veces, pero escrito de manera diferente. Pues comienzo a crear tablas que me permitan registrar solamente marcas y separar la marca de la gaseosa. ¿Ok? Entonces, yo lo que hago es crear lo que se llama los famosos o las famosas tablas maestras. Y en este caso, yo voy a crear una tabla maestra de marcas de gaseosa. ¿Ok? Para llenar las marcas en esa tabla y a partir de un código de marca, unir ese código de marca con la gaseosa y así el nombre estará escrito una sola vez y no se repetirá de diferentes formas al momento de llenar los datos. Entonces, finalmente lo que yo hago es algo como esto. Tengo una tabla de marcas y una tabla de gaseosa. Y verán que en la tabla de marcas yo tengo mi marca ID, que es del tipo entero, que es primary key, ¿ok? Y mi marca nombre, que es del tipo varchar. Y evidentemente a esto, discúlpenme, a esto no le voy a dar que sea parte de primary key, porque yo quiero que el código sea único por marca. ¿Ok? Y si creo un primary key compuesto, entonces tendría la posibilidad de que la Fanta la ingresen con diferentes códigos y eso ya me generaría un determinado o un posible problema, ¿no? Entonces tengo las marcas y ahora tengo las gaseosas. Pero ¿cómo uno marcas con gaseosas? Pues el código de la marca que lo tengo en la tabla de marcas debe estar presente en la tabla de gaseosas. Entonces ya en la tabla de gaseosas yo no voy a escribir el nombre Fanta, sino lo único que voy a hacer es escribir el código que corresponde a la gaseosa Fanta o a la gaseosa Coca-Cola o a la gaseosa Sprite o Seven Up o lo que sea, ¿no? Presentación y precio se mantienen, entonces ya tengo separadas mis dos tablas, ¿ok? Pero acá viene el problema. ¿Qué pasa si es que a alguien se le ocurre ingresar una gaseosa con un código de marca que no existe? ¿Cómo hago para evitar que se ingrese data incongruente? Es decir, que cuando yo ingreso en una gaseosa, ¿ok? Corresponda a una marca que realmente exista. Para eso existe el concepto de los foreign key. El código de la marca que está en la tabla de gaseosas va a ser un foreign key que va a apuntar hacia la tabla de marcas para poder hacer una relación física. ¿Ok? Y esta relación física empieza a generar lo que se llama una relación, o digamos, empieza a generar ya el modelo relacional. ¿Ok? Entonces, un foreign key siempre tiene que comunicarse con un primary key para tener sentido. De hecho, ustedes no pueden generar un foreign key si es que no lo relacionan con un primary key. ¿Ok? Y el primary key, como ya sabemos, es un dato que se asegura que es único dentro de una tabla. Por lo tanto, el código que aparezca acá, en la tabla de marcas, no se va a repetir más de una sola vez. ¿Ok? Siempre va a estar solamente una única vez. ¿Ok? Entonces, también nos empezamos a dar cuenta de otras cosas. Que yo voy a tener varias marcas, ¿ok? Pero cada una de esas marcas va a tener diferentes tipos de gaseosas, diferentes presentaciones.
entonces lo que empieza a generarse en estos instantes es una relación de 1 a muchos. Es decir, una marca, muchas gaseosas. Una gaseosa siempre tendrá una marca, ¿ok? Pero solamente una, ¿ok? No va a poder tener diferentes marcas a menos que creemos más datos con diferentes marcas en diferentes presentaciones, ¿ok? Ahora, ¿cómo se ve esta relación de 1 a muchos? En el diseño relacional lo van a ver ustedes como este símbolo, ¿no? Esto significa que hay una relación de 1 a muchos, ¿ok? Cuando yo estudiaba le decían esto la patita de gallo, ¿no? Entonces, viene de 1 hacia muchos, ¿ok? O muchas gaseosas tienen una sola tipo o una sola marca que las relaciona, ¿no? Pero hay diferentes tipos de relaciones. Bueno, ya hemos visto la de 1, la de muchos, ¿ok? Esto con 2 rayitas significa 1 y solamente 1. Imagínense que una marca tuviera solamente una gaseosa, entonces como solamente tiene una gaseosa, sería una relación de 1 y solamente 1, ¿no? Ahora también podría ser que sea de 1 a ninguno, ¿ok? O al menos 1, o de 1 a al menos 1 o muchos, o de 1 a ninguno o muchos, ¿ok? Yo sé que inicialmente uno puede perderse, pero el 99% de las relaciones en un modelo relacional siguen este patrón, de 1 a muchos, ¿ok? De hecho, una relación de muchos a muchos significa que tenemos un problema de diseño. Puede darse el caso, pero si sucediera, normalmente tenemos que ver el diseño y separar la relación y crear una tabla intermedia para que esto no se dé. Entonces, así como lo hemos graficado en estos momentos, lo que estamos diciendo es que una marca tiene muchas gaseosas. Entonces estamos creando una relación de 1 a muchos, ¿ok? Ahora, si la gaseosa no tuviera marca, tendríamos una relación de 0 o 1, o sea, esta que está acá, ¿ok? A muchos, ¿ok? O sea, ¿podría haber gaseosa sin marca? Sí. Entonces lo que nos faltaría acá es añadir la bolita que indicaría que puede ser que una gaseosa no tenga ninguna marca o que no encuentre su marca acá, ¿no? ¿Ok? Como también puede ser que existan marcas que no tengan gaseosas. Entonces, tenemos que una marca puede tener 0 o muchas gaseosas. Entonces, se establecería una relación de 1 a 0 o muchas. ¿Ok? Si me estoy enredando mucho, me lo ponen en el chat, por favor, para volverlo a explicar. Pero básicamente así es como se establece o se empieza a diseñar las relaciones entre las tablas. ¿Ok? Vamos a continuar. Ahora, lo que sucede, como es normal, es que esto mismo que hemos hecho con las marcas, ¿ok? Debemos hacerlo con las presentaciones. Porque yo sé que todas las marcas tienen personal, medio litro y 3 litros, por ejemplo. Entonces, si yo ya sé que las presentaciones se van a repetir en mis datos, entonces lo que hago es crear una tabla de presentaciones, ¿ok? Para que esa tabla de presentaciones se relacione también con la tabla de gaseosas. Entonces acá lo primero que nos viene a notar es que una tabla puede tener muchas relaciones, ¿ok? ¿Cuántas relaciones? Pues básicamente puede tener el límite máximo de columnas que puede tener una tabla, hasta 1600 relaciones. ¿Tiene sentido tener tablas con tantas relaciones? Eso depende de los tipos de datos que ustedes estén guardando. Pero normalmente tantas relaciones, o sea, yo diría incluso que más allá de 10 relaciones en una misma tabla, significan que hay algo que tenemos que entrar a revisar para mejorar nuestro diseño. ¿Ok? Pero no es nada raro que una tabla tenga 2, 3, 4 relaciones con otras tablas dependiendo del tipo de dato que almacene la tabla o el tipo de datos que almacene la data, ¿no? ¿Ok? ¿Cuántas relaciones en Postgres puedo tener en una misma base de datos? Puedo tener hasta más de 1 billón de relaciones. 1 billón en nuestro entender de los latinoamericanos, perdón.
no es un billón. Entonces, acá para nosotros sería 1.000 millones de relaciones, porque un billón sería para los norteamericanos. ¿Ok? Entonces podemos tener más de 1.000 millones de relaciones y eso es muchísimo y sería un diseño de base de datos gigantesco, una cosa pues impresionante, ¿no? Eh, entonces, como verán, existe la posibilidad de hacer esto y normalmente los diseños empiezan de menos a más. O sea, empiezan con una idea básica de cómo debe ser el diseño y uno empieza a encontrar estas tablas que comienzan a convertirse en nuestros maestros y que finalmente comienzan a marcar las relaciones con las tablas que van a guardar ya la información. Porque ¿qué es lo que esperamos? Probablemente nosotros en un primer momento ingresemos una determinada cantidad de marcas y luego una marca nueva aparecerá una vez a la muerte de un papa, pues, ¿no? Muy raro que aparezca una nueva marca. No imposible, pero muy raro. Por lo tanto, esta tabla probablemente tenga poco movimiento. ¿Ok? Igual las presentaciones, bueno, ya tengo la chiquitita, personal, la de medio litro, la de litro, litro y medio, 3 litros y todo lo demás. Otra nueva presentación que salga al mercado no es imposible, pero es muy raro. Entonces, estos maestros normalmente se llenan una vez y se actualiza la data con muy poca frecuencia, pero la tabla de gaseosas probablemente sí se actualice constantemente. ¿Por qué? Porque comienzan las diferentes marcas a utilizar diferentes presentaciones, a variar precios, entonces comienza a moverse más la tabla de gaseosas que la tabla de marcas y presentaciones. Digamos que esta sería la tabla de trabajo y esto es lo que nosotros conocemos como las tablas maestras. ¿Ok? Hasta ahí no sé si alguien tiene alguna pregunta porque es la teoría básica del diseño de base de datos. Por favor me confirman, si no para poder avanzar ya y pasar a la parte de trabajar con nuestro Postgres. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo comentado? Si no, avanzamos. Una cosa interesante es que el buen diseño de base de datos es un arte que se aprende diseñando. Eso quiere decir que mientras más bases de datos diseñen, mejores diseñadores serán. ¿Ok? Entonces eso también tómenlo en cuenta, por favor. Existe una técnica llamada las formas normales, ¿ok? Que nos permiten obtener criterios para poder diseñar una base de datos. Quizás hagamos un video de eso aparte, ¿ok? Porque en sí mismo ya es una problemática que es transversal a todas las bases de datos relacionales. Entonces, aprendiendo esas formas normales, ustedes pueden trabajar o pueden aplicarlas en cualquier motor de base de datos. De hecho, estos conceptos básicos de relaciones que hemos visto también pueden utilizarlos en cualquier motor de base de datos relacional porque tienen que obligatoriamente para llamarse base de datos relacionales, incluir estas capacidades de poder generar las relaciones de primary key y foreign key. Entonces empezamos a trabajar con nuestras tablas ya. Y lo primero es que vamos a generar nuestra tabla de marcas porque ya sé que existe una tabla de marcas que tiene dos campos, la marca ID y la marca nombre. Entonces vamos acá a nuestro modelo de base de datos, o nuestra base de datos. Y de hecho, voy a apagar acá el PG Modeler y voy a salir de acá. ¿Ok? Voy a crear una base de datos para esto. ¿Ok? Y le voy a llamar sesión 2 y en ella vamos a trabajar. Ya está creada la base de datos y vamos a conectarnos a la misma. Y como verán, en estos momentos la tabla, o perdón, la base de datos está vacía. Entonces vamos a comenzar a crear las tablas. ¿Ok? Entonces creo mi tabla de marcas y hago un create table, marcas, y defino mis dos campos, ¿no? Una marca ID que va a ser del tipo serial, ya vimos seriales la anterior vez. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa cuál es el código. Lo que me interesa es que sea único, que no haya dos marcas con el mismo código. Entonces lo creo como serial y le digo acá que va a ser de tipo primary key. ¿Ok?
y le digo que va a tener un marca nombre que va a ser del tipo varchar. Y listo, entonces creo mi tabla de marcas y mi tabla de marcas ya está creada. Y como verán, está con nuestro primary key, que es un tipo de índice Bitria. ¿Ok? Bueno, entonces ya tengo mi tabla de marcas, que en estos momentos está vacío, esta tabla no tiene nada. ¿Ok? Y ya dentro de un ratito le vamos a meter datos, pero ahora vamos a crear nuestra segunda tabla, que es nuestra tabla de gaseosas. Entonces creo mi tabla de gaseosas y voy a crearla con mi marca ID, que es de tipo entero, ¿ok? Porque marca ID la creamos como serial, pero ya sabemos que los seriales en esencia son un entero con una función nextval, ¿ok? Que se une al contador para manejar los incrementales. Así que voy a crear un marca ID que va a ser del tipo entero para poder relacionarse. Una cosa importante es que las relaciones entre tablas siempre tienen que ser del mismo tipo. Así que si marca ID acá es entero, en la tabla de marcas, en la tabla de gaseosas también tiene que ser entero. No puede ser un numeric, no puede ser un punto flotante, no puede ser un varchar. Tiene que ser un tipo entero para que la relación sea una relación sólida y además eficiente al momento de utilizarse, ¿no? Ok, entonces tengo eso, tengo mis presentaciones, y eso sí es un varchar, y tengo un precio, que es un numeric de 10,2 posiciones. Ok, y la voy a crear, pero, perdón, casi cometo un error, me falta definir mi relación, porque si la creo así nada más, entonces la estoy creando sin ninguna relación y voy a tener mi tabla de gaseosas y mi tabla de marcas, pero no va a haber una relación entre ellas. ¿Ok? Entonces, para establecer la relación, yo lo que hago acá es agarrar y decir, y solamente para poder ver, para no comerme la sintaxis mal, lo que voy a hacer es crear lo que se llama un constraint. Por eso les decía que en esta sesión el tema de tablas relacionadas y constraints en realidad va a ser lo mismo, ¿no? Vamos a crear un constraint que es como en la sesión anterior nos comentó uno de los participantes, es una restricción, ¿ok? Y ese constraint va a tener un nombre. Y normalmente yo aplico esto de decir que el constraint tiene el nombre rel por delante de relación y dice el nombre de la tabla maestra con la que se une y la tabla destino, la tabla hija con la que se está relacionando. Es muy común que ustedes cuando hablen con un diseñador de base de datos les diga, esta tabla es padre de esta de acá. Ok, esta es la tabla padre y la tabla hija. Luego también le puede decir la tabla maestra y la tabla de producción. Algunos le dicen de producción, ¿no? Pero esta sería padre de esta, ¿por qué? Porque la relación viene de uno hacia muchos, ¿ok? Como un padre en la vida real, ¿no? Un padre puede tener varios hijos, pero un hijo no puede tener varios padres, ¿no? ¿Ok? Entonces, creo mi relación indicando que es una relación, o al menos poniéndole el nombre, porque este nombre, ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Este nombre indica que es una relación entre la tabla marca y la tabla gaseosa. ¿Ok? Y en este caso va a ser una tabla o va a ser una relación del tipo, o un constraint, perdón, del tipo foreign key. ¿Ok? Lo que hablábamos hace unos minutos, ¿no? Y ese foreign key en nuestra tabla se va a unir al campo marca ID. O sea que este campo marca ID que estamos especificando es este que estamos creando. Si este de acá se llamara de diferente manera, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque lo que va a primar es que en este caso, cuando se una con la tabla marcas, ¿ok? Ambos sean del mismo tipo. O sea que no necesitan ser del mismo nombre. Recomendación personal, sí que tengan el mismo nombre para que sean fácilmente identificables en el modelo, pero no es mandatorio, no es obligatorio. Entonces, este marca ID de acá corresponde al marca ID que ustedes están viendo acá.
Y luego tienen que decir ese foreign key a quién referencia. Entonces, referencia a la tabla marcas, al primary key de la tabla marcas, que en este caso es el campo marca ID, y que se llama igual al campo que se va a utilizar el foreign key en mi tabla de recepción. Entonces, creamos nuestra tabla, pues creamos nuestro constraint, y ese constraint es marca gaseosas, ¿ok? Y va a llamar, va a ser de tipo foreign y va a involucrar a marca ID, reference, marca ID. Entonces, si todo está bien, me equivoqué al momento de escribir constraint. Constraint. Foreign key. Acá hay una coma, perdón, acá me faltó una coma. O sea, defino los campos y luego voy a definir un constraint. Y reference con ese, y eso es lo que me faltaba acá. Y la tabla marcas. Estoy, pero ¿cómo se llama? Mal. Bueno, ya creamos la tabla, ¿ok? Y vamos a ver el diseño que tiene la tabla gaseosas. La tabla gaseosas tiene marca ID, que es del tipo entero, presentaciones, que es un bar chart, ¿ok? Porque acá van a ir las presentaciones escritas, no vamos a poner código como en el caso de marca, y el precio numérico. Y verán que a diferencia, y voy a poner acá la tabla de marcas, mientras que en la tabla marcas tenemos un primary key con marca ID, en la tabla gaseosas tenemos un foreign key, ¿ok? Que es un foreign key, un constraint, que se llama rel marca gaseosas, que a nuestro campo marca ID referencia hacia la tabla marcas marca ID. Y de hecho también, como lo pueden haber visto, porque hace un ratito pedimos el diseño de la tabla marcas, antes de establecer el foreign key, miren, este era el diseño de la tabla marcas. Ahora en la tabla marcas, adicionalmente al diseño que ustedes tenían de la tabla con su primary key o más, ya Postgres nos dice, ojo, esta tabla marcas está siendo referenciada por la tabla gaseosas a través del constraint rel marca gaseosas en una relación del tipo foreign key con todo lo que ustedes están viendo acá. ¿Ok? Entonces ya establecimos una relación entre nuestra tabla marcas y nuestra tabla gaseosas. ¿Ok? Y es una relación a nivel físico. ¿Qué significa que sea a nivel físico? Que no debería permitirse ingresar ninguna gaseosa que no tenga marca. Y de hecho vamos a tratar de hacer eso en estos momentos. Insert into gaseosas. ¿Ok? Marca ID. Presentaciones. Precio. Values. Y acá digo, bueno, esto va a tener el marca ID 1, que va a ser la presentación de lata, y que va a tener el precio de 2 soles. ¿Ya? Entonces, y tratamos de insertar este dato. Y miren, lo primero que me dice es, ojo, tu insert está violando el foreign key rel marcas gaseosas. ¿Qué quiere decir eso? Que no existe ninguna marca ID con el código 1 en la tabla marcas. Por eso es importante siempre leer los mensajes. A veces algunos desarrolladores avanzan rápido y ven un error y empiezan a revisar código, no leen el error, el mensaje, y acá el mensaje es bien clarito. No existe ninguna marca con el código 1. ¿Qué debería pasar? Es que primero deberíamos tener una marca al menos con el código número 1. Entonces voy a crear una marca. Y como el ID es autogenerativo, ¿ok? Porque es un serial,
Ese no lo voy a invocar, lo voy a dejar que lo cree solito Postgres. Y solamente le voy a dar un nombre, ¿no? Entonces voy a decir que este se va a llamar fan. Entonces ahora ya tengo una marca con el código número 1 y eso lo puedo ver acá. Está quedando pegado feo el teclado. Acá está. Entonces ya tenemos ahí un valor 1 en la tabla marcas. Y ahora sí ya podemos hacer el insert. Claro, ahora ya puedo insertar el valor 1 como marca porque ya existe en la tabla de marcas. ¿Ok? Entonces ya la base de datos, digamos que de una manera automática empieza a protegerse a sí mismo. O sea, si alguien viene y dice, voy a ingresar la marca número 2 con la presentación personal, 450 mililitros, no sé, o 250 creo que es la chiquitita, a un sol 50, me va a decir, no existe el tipo 2, solamente existe el tipo 1 en marcas. Por lo tanto, hasta que no esté ingresado el tipo 2 o el marca ID 2 en la tabla marcas, ese dato se va a rechazar. No se va a permitir ingresarlo a la base de datos. ¿Ok? No sé si hasta ahí alguien tenga alguna pregunta o le surge alguna duda. ¿Ok? Pero ya establecimos nuestra primera relación, ¿cómo se llama? Física entre dos tablitas para poder almacenar nuestros datos y mantener la integración de nuestra información, la integridad de nuestra información. ¿Ok? Eso, por cierto, lo van a encontrar justamente acá. ¿Ok? Justo todo esto, este ejercicio que hemos hecho es esto de acá, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué pasa? ¿Ok? Si es que yo quiero ingresar un dato y no quiero referenciar la marca. ¿Ok? O sea, justamente quiero ingresar esta personal de 250 mililitros que vale un sol 50, pero no quiero especificar marca. ¿Ok? ¿Esto correrá o no correrá? Vamos a ver. Sí me permitió ingresar. Entonces, alguien me dirá, oye Ernesto, pero no existe ninguna marca pues en la tabla de marcas, o perdón, ningún registro sin marca o con un código null. Entonces, como el null es la nada, la relación que se ha creado en este instante es una relación, digamos, que necesita algún tipo más de control, porque yo o sea, no me satisface que tenga gaseosas sin marca. Entonces, ¿qué debería hacer si es que yo quiero tener gaseosas que siempre tengan marca? Obligar a que el marca ID no pueda ser un valor nulo, porque ustedes ya saben que en estos momentos el segundo registro tiene un valor nulo. Y para eso tengo que cambiar el diseño de mi tabla y tengo que decirle al diseño de mi tabla que en el marca ID no pueden haber, ¿cómo se llama? Datos sin valor nulo. Para eso hago o con valor nulo. Hago un alter table, alter column, marca ID, y si mal no me equivoco es un set null. ¿Ok? Pero acá me va a dar un error. Y ahorita vamos a ver qué error me va a dar. No. Ah, que esto era un punto y coma ahí, ¿no? Acá, esto está mal. El punto y coma. Ok, lo que me está diciendo es, tú estás tratando de modificar físicamente la tabla gaseosas, cambiando la columna marca ID y diciéndole que no acepte nulos, pero hay un error. Tengo valores nulos. Entonces, mientras yo tenga valores nulos, no puedo ingresar esa regla. ¿Ok? Ya como verán, la base de datos nuevamente se empieza a proteger ante incongruencias, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para poder
ingresar ese dato o ingresar esa regla de que la marca ID no pueda ser nula. Pues lo que tengo que hacer es borrar los datos que están con código null o en todo caso moverlos hacia un nuevo marca ID, pero totalmente diferente, para luego volverlos a actualizar con el nuevo marca ID que deba asignarles, ¿no? En este caso lo que vamos a hacer es más fácil, vamos a borrar los datos que ya están en la tabla de gaseosas que tienen marca ID null. Y evidentemente siempre con nuestro where le decimos bórrate aquellos registros que el marca ID esté nulo. Ya está, ya lo borro. Y ahora sí voy a cambiar y le voy a decir que ese marca ID, antes de hacer eso, vamos a ver el diseño de la tabla para que vean qué cosa ha cambiado. El diseño no ha cambiado, sigue siendo el mismo, ¿ok? Pero ahora sí le vamos a meter la modificación y le vamos a decir que el marca ID debe ser, o perdón, no puede ser nulo, ¿no? Entonces eso es como un segundo control al foreign key. Porque ahora lo que va a pasar, ahora verán que ya aparece como not null, cuando yo quiera ingresar un dato sin marca ID, me va a decir que no se puede porque viola, ¿cómo se llaman? Los constraints, ¿ok? Y es necesario que tenga un dato. Pero eso lo está evaluando dentro de la misma tabla, no está evaluando que exista en la tabla marca. Solamente va a evaluarlo que existe en la tabla marcas si especificamos un código de marca al momento de hacer la inserción. ¿Ok? No sé si hasta ahí les ha quedado todo claro o alguien tiene alguna consulta sobre esto. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos nuestras relaciones o el principio fundamental de nuestras relaciones y lo que comienza a pasar es que comienzo a darme cuenta de que debería haber hecho algunos cambios adicionales, ¿ok? A mi base de datos, pues porque definitivamente yo puse, ¿cómo se llama? Bueno, acá en esta diapositiva está el tema de ingresar un segundo dato para que ya podamos ingresar más datos en la tabla gaseosa, ¿ok? Lo que debería pasar ahora es que, ¿qué pasa si es que yo quiero retirar la relación? ¿Qué es lo que pasa? A lo mejor, oye, ¿sabes qué? Ya me da igual que ingresen gaseosas sin, ¿cómo se llama? Sin una marca identificable. Así que lo que quiero es hacer es borrarme la relación. ¿Ok? ¿Cómo me borro la relación que ya creé? Bueno, acuérdense que todo lo hacemos a través de alters en, ¿cómo se llama? En la base de datos, ¿no? Entonces hacemos un alter table de la tabla gaseosas, ¿ok? Y acá lo que decimos es un drop constraint y le damos el nombre que está acá, rel marca gaseosas. Entonces ya borramos el constraint, la relación, y ahora sí yo podría ingresar gaseosas hacer cosas, presentaciones, perdón, ¿ok? Ya puedo ingresar presentaciones que no figuran en mi base de datos, o perdón, ya puedo ingresar marcas que no figuran en mi base de datos, en mi tabla de marcas, ¿no? ¿Ok? ¿Esto es una buena idea, borrarse una relación? Bueno, a veces, y hay algunos escenarios en los cuales es necesario.
¿Qué es lo que pasa? Y lo vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos ya de modelos de base de datos en donde estamos guardando muchos millones de registros. Cuando ustedes hagan cambios en los datos de tablas maestras, padres, ¿ok? Lo que va a pasar es que, ¿cómo se llama? Esos cambios van a impactar en las tablas hijas con las cuales esté relacionado y eso podría demorar mucho tiempo. Así que es importante o es necesario que siempre mantengamos un equilibrio entre la cantidad de relaciones que puede tener una tabla versus la cantidad de datos que ésta va a almacenar. ¿Ok? De hecho, en los bancos es muy común que en los modelos de base de datos las tablas de movimientos de las transacciones bancarias, que ya se pueden imaginar que son miles o millones por día, esas tablas no tengan relaciones físicas con tablas maestras, porque si no, los periodos de actualización de datos podrían ser demasiado largos, ¿no? Entonces se guardan casi como lo que nosotros llamamos tablas planas, que en estos momentos es una tabla es la tabla de gaseosa, ¿no? Pues plana porque además está aislada, no pertenece a ningún diseño en estos momentos. ¿Ok? ¿Y qué pasa si que ahora yo quiero volver a poner mi relación? Bueno, nuevamente, alter table, gaseosas, add constraint, y le tengo que poner el nombre. Acá le estoy cambiando nada más el nombre para que sea un poquito más gráfico. ¿Ok? Y le voy a decir que es del tipo foreign key. ¿Ok? Nuevamente, el marca ID. Referencias, marcas, marca ID. ¿Ok? Entonces, si no me he equivocado en la sintaxis, esto debería funcionar. Pero ¿qué es lo que pasa? Nuevamente la base de datos se protege y dice, oye, tú me estás ingresando una regla que indica que no puede haber gaseosas sin marcas registradas. Pero tengo una que justamente es esta, la que tiene código 10, que no está presente en la tabla marcas. Entonces, no te puedo, o sea, no te puedo permitir crear la regla. De hecho, vamos a ingresar un dato más y vamos a intentarlo hacer de nuevo. ¿Ok? Ahora ya tengo 5 latas, perdón, tengo 3 gaseosas, ¿ok? Con 2 de ellas que no tienen marcas en la tabla de marcas. Quiero volver a hacer el constraint y lo que me dice siempre es el primer valor que encuentra que no cumple la regla. ¿Sabes qué? Al menos hay una marca ID que es la 10 que no me permite generar el ID, no me permite generar el constraint. Entonces, ¿qué debería hacer yo en estos momentos? Nuevamente, dos opciones. O creo los IDs 10 y 20 en mi tabla de marcas o los borro de la tabla de gaseosas, o sea, borro aquellos registros que tengan marca ID 10 o 20 en la tabla de gaseosas para crear la relación y después poder ya controlar que no existan gaseosas sin marca. ¿Ok? En este caso lo que vamos a hacer, a diferencia de lo que hemos hecho en nuestra diapositiva, es vamos a crear las marcas. ¿Ya? Y como no van a seguir el contador, voy a decir que, aún así, la marca 10 es Coca-Cola, ¿ok? Y la marca 20 es Sprite, ¿ok? Entonces, me estoy escribiendo mal Sprite, ¿ok? Ya creé los datos, y acá están los datos, y ahora sí voy a crear, nuevamente me voy a gaseosas, ahora sí voy a crear mi relación,
Y ahora sí se me va a permitir crear la relación porque ya existen, o sea, ya la regla que estoy creando no viola la integridad de los datos que ya tenemos registrados hasta este momento. ¿Ok? Entonces, esos son el tipo de mecanismos que nos aseguran de que el diseño mantenga una congruencia lógica, ¿no? Tienen que darse, o sea, tienen que los datos corresponder a las reglas que yo estoy añadiendo a lo largo del tiempo, porque los diseños de base de datos, como muchas cosas en la vida, no son estáticos, van cambiando con el paso del tiempo. Entonces, uno va cambiando los sistemas y los diseños de base de datos van cambiando con el tiempo. Y a veces uno se da cuenta y dice, uy, ya esta tabla no sirve, ¿sabes qué? Hay que borrarla y de repente te das cuenta, oye, pero esa tabla tiene relación con otras tablas y no la puedes borrar. De hecho, Drop Table, marcas, y acá me dice, oye, no lo puedes borrar, porque si lo borras, la tabla gaseosa se queda huérfana. Yo tengo una relación física ahí registrada, no la puedes borrar así porque te da la gana. O borras todos los datos en la tabla de gaseosas, o borras la relación, perdón, entre la tabla de gaseosas y la tabla marcas para borrar la tabla marcas, o haces un borrado en cascada. Pero cuidado, si ustedes hacen un borrado en cascada de la tabla marcas, va a borrar también la tabla gaseosas. Y si hacen el borrado de la tabla gaseosas, van a perder sus datos. De hecho, acá están nuestras tablas marcas y nuestras tablas gaseosas. Drop table marcas, cascade, ¿ok? Y, no, perdón, me borró solamente la relación, no me borró la tabla gaseosas. La tabla gaseosa está acá, pero me borró la relación. Y mis datos están ahí. Solamente que ahorita están huérfanos porque no tienen cómo unirse con la tabla marcas. Ok, entonces si borro la tabla padre, voy a borrar todas las relaciones en todas las tablas que vienen hacia abajo. Ok, vamos a crear nuevamente la tabla marcas. Mientras, si alguien tiene alguna duda, perdón, sí, si alguien tiene alguna duda, puede ir escribiendo en el chat y la respondemos ahora. Pues ahora sí tengo la tabla de marcas y de hecho tengo que llenarle datos. Y ahora vamos a volver a crear la relación y ya vamos a tener nuestra relación nuevamente creada, ¿no? Estas marcas y nuestras gaseosas. Y aunque quisieran, ingresar un nuevo código de marca, eh, esto no va a funcionar. Bueno, no va a funcionar porque hay un error de sintaxis ahí, ¿ok? Pero no va a funcionar porque estamos violando el constraint, ¿ok? Entonces la idea es que ustedes en el desarrollo que estén haciendo capturen estos mensajes para evidentemente comenzar a informar, oye, por si acaso están tratando de ingresarte data que no sigue la congruencia
del diseño de la base de datos, ¿no? Si por ahí alguien tiene alguna pregunta, me puede ir dejando para resolverla en estos momentos, ¿no? Ok, bueno, acá, digamos, eh, muy poca gente se enfrenta al escenario, lo digo así, pues, muy poca gente se enfrenta al escenario de empezar a diseñar una base de datos de cero, limpiecita, nuevecita. Eso solamente pasa, evidentemente, cuando nosotros estamos en un proceso de desarrollo de un software que está empezando de cero. Pero si no, normalmente lo que nos va a tocar es trabajar con bases de datos ya creadas y empezar a implementar estos controles de relación para poder asegurar la integridad de los datos, pues a veces resulta un poquito complicado por aquellas consideraciones que ya estamos viendo. ¿Ok? Bueno, ahora, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente, que es crear la tabla presentaciones, porque ya nos dimos cuenta, oye, sí, pues ya tenemos la tabla marca, ya está todo bien controlado, pero ahora me falta crear las presentaciones. Presentaciones no hemos creado. Ok, entonces vamos a crear nuestra tabla presentaciones y la vamos a poblar. Vamos a crear una presentación ID, sería el primer key. Ok, presentación nombre. Ok, y que va a ser el tipo batch. Creamos la tabla presentaciones, ya está creada la tabla presentaciones, ya está. Y ahora, antes de, ¿cómo se llama antes de hacer la relación, voy a poblar o sea, vamos a hacer un proceso que comúnmente tienen que hacer muchas personas que ya están trabajando, digamos, en diseños que ya están creados, ¿no? Oye, ya tengo data, ahora tengo que crear una tabla maestra y tengo que, pues, comenzar a pasar datos hacia el otro lado, así que, ¿cómo hago eso? ¿Ok? O sea, ¿cómo le doy mantenimiento a mi diseño implementando una nueva relación sin necesidad de borrarme todos los datos? Entonces, bueno, ya creé mi tabla de presentaciones y ahora lo que tengo es que pasar estas presentaciones que están acá. Entonces, lo que voy a hacer es hacer un insert into presentaciones, as select, ok, presentaciones from gaseosas, ok, para que se graben, ¿cómo se llama? Solamente los nombres de las presentaciones. Presentación, nombre. Ok, estoy poblando data, estoy insertando data en una tabla a partir de un select. Ok, ahora yo quiero grabar las presentaciones, pero evidentemente no quiero grabar presentaciones repetidas. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer, le voy a añadir acá un distinct, que lo que me va a asegurar es que aquellos nombres de presentaciones que jalen solamente estén una sola vez, ¿no? Entonces, pero vamos a ver si es sin el as, aunque tenía entendido que sí necesita el as. Ajá, ya no necesitaba el as. Entonces, ya me voy a mi tabla presentaciones y ya tengo mis datos de las presentaciones. Entonces, ahora lo que debo hacer es en la tabla presentaciones crear mi presentación ID. Entonces, para eso, ok, hago nuevamente un alter, graciosas, ok, y hago un add column, presentación ID, que va a ser del tipo entero. Y no le voy a dar ningún control más. ¿Por qué no le voy a dar ningún control más? Porque todavía estoy en proceso de migración de datos. Por lo tanto, lo primero que necesito es el campo en el cual voy a grabar los datos. Entonces, hacemos esto y ahora en gaseosa
Ya tengo mi campo presentación ID. Entonces ahora lo que tengo que hacer es un update, ¿ok? Del campo presentación ID con el código de presentación que corresponde a la descripción que tenemos acá. Entonces, podemos hacer algo así. Update, gaseosas, perdón. Set presentación ID es igual al select presentación ID pro presentaciones donde gaseosas punto presentaciones sea igual a presentaciones punto presentación nombre. ¿Ok? No sé si al campo presentación ID le tengo que dar el nombre de la tabla por delante, pero para hacernos lo más sencilla, creo que ahí no me acepta alias, así que vamos a marcarle acá mejor presentaciones. Punto. Ahora vamos a ver si esto corre. Y ya hizo mi update, entonces ahora vamos a ver nuestra tabla de gaseosas. Y ya está. Dentro de un ratito respondemos tu pregunta, Jordan. ¿Ok? Ya está, como ustedes verán, el tema del código. Y ya en estos momentos, por ejemplo, podemos borrar la columna presentaciones porque ya tenemos el código que se une con la otra tabla. Entonces, after table, gaseosas, ¿ok? Drop column, presentaciones. Entonces ya está acá y no tenemos ya la columna presentaciones. Y ahora lo que tenemos que hacer es crear el segundo foreign key. Alter table, gaseosas. Ok. Add constraint. Ok, nuevamente rel presentaciones gaseosas para mantener mi estándar de nombre. Ok. Y va a ser del tipo foreign key al campo presentación ID. Ok. References, presentaciones, presentación ID. Entonces, si todo está bien, acá tengo algo que me está tapando la pantalla. Ya hizo mi alter table, entonces ustedes verán que tengo en mi tabla de gaseosas ahora creadas dos relaciones. Una sale a tabla gaseosas, o perdón, marcas, y otra sale a tabla presentaciones. Entonces, yo podría cometer el error de tratar de ingresar una nueva gaseosa con una marca que ya existe, pero con una presentación que no existe. Puedo intentarlo, que me funcione, eso es otra cosa, ¿no? Entonces a lo mejor yo le doy código de presentación 80 y le digo que esto vale 5 soles. Y acá me dice bien claro, no existe presentación con código 80. Por lo tanto, no te voy a permitir ingresar ese dato. ¿Ok? Tiene que haber la presentación con el código 80. Nos pregunta Jordan si es que podemos deshabilitar o habilitar constraints. Eh, no conozco una forma de deshabilitarlo y volverlo a habilitar, Jordan. Lo que tendría que hacer es borrarlo y volverlo a crear. Pero a ver, vamos. Uno no tiene todas las respuestas, pero vamos a ver acá. Vamos a ver qué nos dice el manual de
de Postgres. ¿Ok? Al menos nunca me he encontrado ante el hecho de tener que deshabilitar un constraint. Porque si lo deshabilitas es que vas a violar el constraint. ¿Ok? Y si luego lo tienes que habilitar, vas a encontrar data que ya violó el constraint. Entonces no te va a permitir habilitarlo. Pero a ver, vamos a ver cómo se puede hacer eso, si es que se puede hacer. A ver. Eso tendría que estar en un alter. Definitivamente, porque, a ver, en el alter table tenemos add constraints, ¿ok? Drop constraints, disable trigger. Triggers sí se pueden habilitar y deshabilitar, eso es lógica, es como crear nosotros nuestro propio constraint, pero para cosas mucho más complicadas. Podemos habilitar y deshabilitar rules, que no es el caso tampoco. Creo que ya vimos rules en la primera sesión. Ok. Réplica, disable, row level security, set, inherit. No encuentro. Vamos a seguir buscando. A ver, constraint, no null, check, default, general, Unix, primary key, reference. Ok. Match, no, tampoco. Table constraint check, unique primary foreign key. No, creo que no se puede hacer lo que nos propone Jordan. No sé si en otra base de datos se puede hacer, a lo mejor sí, pero no al menos en Postgres. Y estamos revisando la versión 15. A ver, vamos a revisar la versión 16, si es que la versión 16 permite hacerlo. Alter column, alter disable trigger, alter table, data disable rule, reset, inherit, partition, constraint, no, general, no, storage, no, reference, no, primary key, foreign key, reference, much simple, no, acá tendría que haber algo así como alter constraint, ok, y con un disable, pues no, o un enable. Pero no lo encuentro, no se puede hacer, Jordan, lastimosamente lo que acabas de mencionar. Y no sé si decirlo está bien dicho, lastimosamente, porque finalmente, como lo estaba comentando, desactivar un constraint es porque quieres conscientemente meter data sucia que no cumple las reglas y luego volverlo a activar ya no va a ser posible, pues, ¿no? Por lo tanto, lo único que te queda como opción es borrarlo y después si quieres volverlo a crear, pero ya con todas las limitaciones que ¿cómo se llama? Que hemos comentado, ¿no? Y Mario dice, pero sería como para pases de emergencia. Sí, pero en todo caso yo ahí lo que recomendaría, Mario, es que si vas a subir data que no tiene que cumplir ¿cómo se llama? Las reglas, entonces crees una tabla con la misma estructura de aquella tabla ¿cómo se llama? Que quieres poblar y que la llenes ahí y que la tengas ahí en un estado pues de emergencia y cuando ya termine la emergencia pues veas que migrar esa data que cumpla los requerimientos para el constraint, ¿no? Para el rule. Ahora, ¿cómo creo yo una estructura así rapidita, sin todas las reglas? Esto no lo íbamos a ver ahora, pero lo podemos ver, lo podemos hacer. Por eso siempre me gusta que participen en ¿cómo se llama? En las charlas. Voy a crear TMP gaseosas, select asterisco from gaseosas. Y creo que acá sí es donde necesito justamente las que hace un rato no había puesto. A ver. Entonces, ya creo la tabla y vamos a ver el diseño de la tabla TMP gaseosas. ¿Ok? Acá la creó, como verán, se creó la misma estructura, pero sin los constraints. De hecho, acá hice la de tonto, ya no debía haber hecho un select asterisco from gaseosas nada más,
Voy a dropear la tabla. Porque imagínense pues que la tabla gaseosa sea inmensa. Entonces nos va a, ¿cómo se llama? A invertir un montón de tiempo por las puras, porque lo único que yo quiero es generar la estructura. Entonces, si yo quiero generar una estructura así rapidita para este caso de emergencia, limit one. O sea, créamelo del primer registro que encuentres de gaseosas nada más. Entonces, ahora sí me la creó con toda la misma estructura, pero sin los constraints ni demás validaciones. De hecho, no viajan índices, no viaja nada y tengo mi tabla ahí temporal para poder hacer ese pase sin ninguno de los constraints, ¿no? Ok, y luego si ya esa data la tengo que pasar a la tabla de producción, que sí tiene todas las reglas y todo lo demás, ya la paso, pues, ¿no? Ya lo hago directamente, digamos, ¿no? O lo voy haciendo gradualmente conforme sea necesario, ¿no? Y si lo quiero ver como si fueran una sola tabla, acuérdense de union y haces un union de las dos tablas que finalmente lo vas a ver como si fuera una sola tabla porque tienen la misma estructura, así que por ese lado no hay ningún problema, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, las emergencias a veces nos hacen violar las reglas, pero a veces no es bueno. No es bueno justificar eso por cómo se llama por violar las reglas, ¿no? Para violar las reglas, ¿no? Nada, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Al menos hemos visto cómo hacer entre comillas, modificación de estructura con relaciones así en vivo y con data, ¿no? Cargando data de un lado hacia otro, ¿no? Este, Mario nos pone un dedito hacia arriba. Gracias, Mario. Bueno, vamos a seguir hablando. Ya lo que nos queda, digamos, este probablemente sea el video más cortito de todos. Algunas cosas más sobre el tema, ¿cómo se llama? De las relaciones, ¿no? Bueno, como ya pueden ver, como ya lo vieron, pues una tabla puede tener un montón de foreign keys, tantos como sean necesarios y como justifique el diseño. Nuevamente, que eso sea bueno, eso es otra cosa, pero que se puede hacer, se puede hacer. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros hacemos un primary key y un foreign key, podemos tener evidentemente primary keys compuestos, que son de más de un campo. Entonces, si son de más de un campo, el foreign key también tiene que ser de más de un campo. De hecho, me gustaría hacer esto en vivo con ustedes, ¿no? Porque creo que hasta ahora no hemos trabajado con ¿cómo se llama con tablitas con primary key de más de un campo, ¿ok? Eh, Así que si no me falla la memoria, vamos a hacer así, ¿ya? Create table, padre, con un ID in, un ID 2 in, ¿ok? Solamente para poder generar esto, un nombre con varchar. Y acá voy a decir primary key, ¿ok? Y el primary key va a ser de I, de e I de 2. A ver, si es que la memoria no me falla de que así podemos generar un primary key de más de un campo, ¿ya? A ver, no, parece que no me deja. A ver, déjeme, a ver, vamos a consultar cómo se hace esto. Create table. Y acá lo que estamos buscando es cómo creamos un primary key cuando tiene más de un campo. Y básicamente es... tengo que ponerle un nombre. Ya, ok. Entonces, acá lo que me dice es, ok, puedes hacer esto, pero constraint, y acá lo voy a llamar que va a ser del nombre, pues, PK padre, primary key del padre, y debería funcionar esto sin ningún problema. A ver, vamos a ver. Ajá, ya me permite. Acá tengo mi tabla padre y por primera vez
tenemos nuestra primera tabla que tiene un primary key con más de un campo. O sea, en este caso tiene dos. Entonces, ahora, este primary key quiero utilizarlo como foreign key en otra tabla. Entonces, la otra tabla necesariamente tiene que tener dos campos. Pero no me va a salir bien el ejemplo si es que hago esto, así que lo que voy a hacer es borrar la tabla, padre, y la voy a volver a crear, pero en este caso el ID2 le voy a decir que va a ser de tipo varchar, porque va a ser de tipo char, ¿ya? Un char de 10. ¿Listo? Entonces ya tengo acá mi tablita padre, ¿ok? Con un primary key de dos campos, que es, el primero es un entero y el segundo es un char, ¿ok? Entonces, ¿cómo creo mi tabla hija? Create table, hijo, ¿ok? Y como les decía, tiene que estar los dos campos, ¿ok? Que están en mi tabla padre como primary key para poder hacer la relación del foreign key a la otra tabla. Y de hecho, incluso voy a hacer la cosa un poquito más enredada, porque bueno, yo le voy a dar un ID también al hijo, y este va a ser su primary key, ¿ok? Pero voy a decir que voy a tener acá un padre ID, que va a ser entero, y voy a tener un padre ID2, que va a ser de tipo entero, ¿ok? Y bueno, acá también un nombre de comercio, ¿sí? Bueno, hasta ahí lo voy a dejar, ¿ok? Entonces, lo primero, lo que les decía, o no me recuerdo ahorita mismo si es que lo he mencionado, pero en este caso, el primary key tiene estos nombres y acá, en esta tabla, voy a tener el mismo nombre de uno de los campos que conforman parte del primary key. Pero realmente para establecer la relación no es necesario que se llamen igual. Por lo tanto, este dato solamente será, o esta columna solamente será primary key de la tabla hija, pero realmente los campos de relación van a ser estos de acá. Y tienen que ser estos de acá, ¿ok? Tampoco no necesariamente definidos en el mismo orden, pero que sí estén presentes los mismos tipos de datos en uno y otro. ¿Ok? Por lo tanto, si el primary key es entero en un lado, al otro lado tiene que ser entero. Y si es un entero y un char de 10, al otro lado tiene que ser un entero y un char de 10. Entonces acá lo que nos viene ahora es definir el constraint, rel padre-hijo, ¿ok? Del tipo foreign key. Y acá donde vamos a decir que el padre ID y el padre ID2 se van a unir a la tabla padre ID2. Y con esto debería funcionar. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasó acá? Que siempre me olvido de ponerle una coma antes de la parte del constraint. Y ya está. Entonces, si ustedes ven hijo, ahora hijo tiene una, ¿cómo se llama? Una relación, un foreign key, pero que en este caso es de dos columnas, ya no es de solamente una. ¿Por qué? Porque mi primary key tiene dos columnas en la tabla padre. Ahora, ¿qué pasa? Voy a borrar la tabla hijo. ¿Ok? ¿Y qué pasa si es que yo digo, sí, sí, pero ¿sabes qué? Al final, este, tus campos son entero y char, pero acá los voy a invertir y le voy a decir que la referencia es un char y un entero. ¿Ok? O sea, estoy intercalando o cambiando el orden. Me va a decir, no, es incompatible. No puedes unir un entero con un char, por lo tanto tienes que unir un entero con un entero. ¿Ok? Entonces la primera forma sí es aplicable porque mantengo el mismo orden de mi primary key hacia el mismo otro orden del foreign key. Si es que yo quiero forzar esto, ¿ok? Lo que podría decir es que mi primary key al otro lado, ¿ok? Es
es así. ¿Ok? Oye, Ernesto, el primary key en un lado es entero carácter. Y ahora vas a crear las relaciones, pero lo vas a crear entero, perdón, carácter entero. O sea, la estás volteando, pero sí estás manteniendo el orden, digamos, o perdón, la estructura de los datos, del tipo de datos con los cuales se va a unir. Entonces vamos a ejecutarlo y lo creó. ¿Por qué? Porque, y esta es una cosa interesante, en este caso lo vamos a ver acá. Yo puedo crear un índice, o perdón, un primary key compuesto por varios campos, ¿ok? Y eso me va a generar una estructura interna que es un árbol de cómo se llama este. De hecho, siempre ando hablando de este tema de los árboles en los índices, ¿ok? Me crea una estructura del tipo B-tree, ¿ok? Entonces él ya sabe, ok, mi estructura del tipo B-tree es una estructura compleja, tiene ahora árboles dentro de árboles, ¿ok? Y cuando creo la relación, aunque invierta el orden de los campos del primary key, pero mantenga los mismos tipos de datos, él va a poder interpretar, mira, me da igual que lo voltees, yo ya sé que en realidad la relación con el primary key es entero carácter, ¿ok? Por lo tanto, no hay ningún problema de que tú me puedas decir ahora que es carácter entero, siempre y cuando mantengas los dos campos que son de primary key y que los campos de recepción que me especifiques acá en el foreign key, ¿ok? Sigan el orden establecido de cómo estás declarando la relación. Pero no verme, ¿cómo se llama? Enredado mucho, pero sí se puede hacer esto, como pueden haberlo visto, de invertir nada más el orden y no es necesario seguir el mismo orden del primary key, ¿no? ¿Ok? En cuanto al tipo de dato, ¿ok? Siempre y cuando estén presentes. No sé si por ahí tienen alguna pregunta, pero bueno, acá otra cosa más es, bueno, una tabla puede tener, una tabla padre puede tener varias hijas. Es decir, por ejemplo, este es el típico caso de una tabla de monedas. Entonces yo hago pagos y hago cobranzas, y hago pagos en soles y en dólares, y hago cobranzas en soles y en dólares. Entonces tengo mi tabla moneda que tiene dos campos, o que tiene dos registros, uno de soles y uno de dólares, y ese mismo código lo uso tanto para mi tablita de pagos como mi tablita de cobranzas. ¿No? Y por ahí alguno puede decir, y no debería ser solamente una sola tabla de movimientos y ahí con un indicador que diga que es pago o cobranza, también pudo haber sido, pero para el efecto del ejemplo, pues nos queda bien que, quizás le aumente acá un poquito el tamaño de nuevo, nos queda bien que tengamos la tabla moneda y que de la tabla moneda salga una tabla de pagos y una tabla de cobranzas. Y como verán, acá ya el modelador, para poder hacer este screenshot, usé el PG Modeler, ya por defecto al momento de crear las relaciones me dijo, mira, esta relación puede ser de uno o ninguno, a ninguno o muchos. ¿Ok? Y solito comienza, digamos, a hacer su estructura o definir sus relaciones en base a lo que estamos creando, ¿no? ¿Cómo se hace para borrar un registro de una tabla padre si está referenciado en una tabla hijo? Hay dos maneras, Jordan, y la primera, la más sencilla, es primero borras los datos de las tablas hijas que están relacionadas a la tabla padre y luego borras el dato de la tabla padre. O sea, algo como esto, ¿no? Select from empresas. No, marcas. De hecho, creo que está explicado en la diapositiva, pero se me puede haber pasado. Gaseoso, ¿no? Entonces quiero borrar el código 1. Delete from marcas, where marca ID es igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que me va a decir? No lo puede borrar porque hay un dato, al menos un dato en la tabla de gaseosas que está utilizando marca ID número 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Delete from gaseosas, where marca ID igual a 1. Entonces ya no tengo ninguna gaseosa que tenga marca ID número 1. Y ahora sí puedo ir a marcas y decir que borre toda la que es marca ID igual a 1.
Esa es la manera número 1, digamos. Dentro de un ratito vamos a ver la número 2, ¿ok? Pero esta es la que convencionalmente se utiliza, digamos, ¿no? Ahora, sí, por ahí puede surgir la pregunta, Ernesto, pero ¿qué pasa si es que yo quiero borrar la marca número 1, pero no quiero borrar las gaseosas? ¿Qué hago para mantener mis datos? Bueno, si quieres hacer eso, créate un registro en la tabla marca que sea el número 99 y que diga ahí temporal, y luego mueves toda la data de gaseosas que tenga marca ID número 1 a marca ID 99 y borra el número 1 y ya la tendrás ahí en el 99 para luego reprocesarla, ¿no? ¿Ok? No creo que con eso te respondí, Jordan, si no me dices, pero como les decía hace un ratito, ese es el caso número 1 y dentro de un ratito vamos a ver el caso número 2. ¿Ok? Entonces, luego, como más o menos podemos nosotros ya intuir, una tabla padre puede ser una tabla hija de otra tabla superior padre. ¿Ok? Entonces el modelo relacional se mantiene. Lo importante es que haya relaciones entre las tablas. ¿Ok? Entonces no es que una tabla padre no pueda ser hija de nadie. ¿Ok? Sí, como verán, por ejemplo, yo tengo monedas y las monedas pertenecen a un país. Entonces tengo una tabla país que es una tabla padre de la tabla monedas, ¿no? Entonces existe una relación, entre comillas, padre-hijo, ¿no? Y a su vez padre es hijo de pagos e hijo de cobranzas. Entonces la relación se mantiene hacia abajo de tal manera que se pueda, ¿cómo se llama?, mantener el diseño o la estructura, la congruencia de los datos. Es decir, no puedo tener monedas sin países y no puedo tener pagos ni cobranzas sin moneda. ¿Ok? Y este es el tipo de relación que más dolores de cabeza crea. Las relaciones recursivas. ¿Ok? Es decir, una tabla padre puede ser padre de sí misma. Y el típico caso es los datos de las personas cuando nosotros queremos grabar si es que esta persona tiene un padre. Pero claro, yo tengo un padre y mi padre tiene su padre, que es mi abuelo. Y mi abuelo tiene su padre, que es mi bisabuelo. Y así al infinito, hasta el primer, el primer lagarto o el primer pescado que salió del mar, digamos, ¿no? Ya siendo demasiado exagerado en el comentario, ¿no? Entonces, yo no puedo crear una estructura que diga, pues, hijos, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y bla, 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 y bla, bla, bla. Entonces, lo que hago es una tabla que tiene un campo que me permite unirlo con otros datos dentro de sí mismo y se genera este tipo de relación, como ustedes se pueden ver, que gráficamente se representa como una relación recursiva. Entonces, yo tengo acá mi tabla personas con tres campitos: persona ID, que es mi primary key, el nombre de la persona y el ID de mi padre, que es del tipo entero y que va a ser un foreign key, que para estos casos es un foreign key que apunta al mismo primary key de sí mismo. De hecho, acá lo pueden ver, este es el query, nuevamente esto lo hice con PGModeler, y este es el query que me exportó el PGModeler, ¿no? La creación de la tabla, ¿ok? Y como verán, en un primer momento solamente se crea el constraint de primary key y en un segundo momento se añade el constraint de foreign key para poder hacerse la relación hacia sí mismo. No se puede en un solo query de create table crear el constraint de primary key y de foreign key cuando se apunta hacia sí mismo. Porque al momento de generar el foreign key que apunta hacia sí mismo, ya tiene que existir la estructura lógica. Pero si todo lo tratamos de hacer desde un solo query, la estructura física no existe con la cual poder hacer la relación. ¿Ok? Y acá justamente vengo a responder nuevamente la pregunta de Jordan con, ¿cómo se llama? La segunda forma de hacer un delete sin, ¿cómo se llama? De un dato padre, ¿cómo se llama? Mientras tiene datos hijos. Disculpen, tuve un momento de laguna. ¿Ok? Bueno, al momento de generar este script, me generó este añadido a la sintaxis. On delete no action y on update no action. Digamos que por defecto las relaciones exigen
que si yo quiero borrar datos o actualizar datos, tenga que mover, de datos padres, tenga que mover primero mis datos hijos, ¿no? Pero yo puedo, y con cierta reserva y hasta con cierta, ¿cómo se llama? Precaución, puedo añadir una condición que me permite hacer un borrado o una actualización en cascada. ¿Ok? Acá esto se ha solapado encima, así que no se ve bien. Quizás ya la reformulación del PDF lo ponga bonito, pero básicamente lo que vamos a hacer en estos momentos es crear una relación que permite borrados en cascada. ¿Ok? ¿Y cómo se hace eso? Pues esto se hace así. ¿Ok? Ya, entonces tengo mi tabla, marcas, y tengo mi tabla gaseosa. ¿Ok? Lo primero que voy a hacer es, voy a hacer un alter table, drop, no, alter table y el nombre de la tabla gaseosas, drop constraint, rel marca gaseosas. En el alter, constraint. Entonces ahorita tengo mi tabla gaseosas que solamente tiene la relación hacia las presentaciones, pero ahora no tiene ninguna relación con marcas, ¿no? Vamos a ver mi data. Ok. Entonces, ahora quiero que cuando yo borre una marca, inmediatamente eso me afecte a mis gaseosas. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es decirle que cuando se haga un borrado, se permita un borrado en cascada. Y eso lo hago cuando defino mi constraint. ¿Ok? Add constraint. Ok. Y nuevamente rel marca gaseosa. Red, por decirlo así. Foreign key, marca ID, referencias, marcas, marca ID. Y acá lo que digo es que on delete cascade. ¿Ok? Entonces le damos enter. Ya está creada mi relación. Y se ha podido crear porque tengo en estos momentos gaseosas que tienen marcas que están en la tabla de marcas. ¿Ok? O sea, no hemos violado ninguna de las reglas, porque los datos son congruentes. Y ahora voy a borrar la gaseosa Sprite. Algo que no pude hacer hace un ratito con lo de Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Delete from marcas. Ok, where marca ID es igual a 20. Ok, ya lo borró. Sin embargo, tengo relación, o sea, tengo data en gaseosas con el número 20, pero yo le dije que borre en cascada. Select asterisco from marcas, y ahí está solamente la Coca-Cola, y ahora en gaseosas ya no tengo ninguna gaseosa que sea de la marca Sprite. Entonces ejecuté un borrado en cascada. Recomendación, muchachos, no lo usen. No lo usen. Yo he visto gente llorar sangre por hacer este tipo de cosas. Declarar acciones en cascada no es buena idea. Yo sé que sintácticamente se ve bonito, cumple las reglas y todo lo demás, pero como ustedes verán es muy peligroso. Entonces imagínense que ustedes tienen pues, han hecho pues el sistema de Wong, pues, ¿no? Entonces, oye, vamos a borrar la Coca-Cola, ya, pucha, borro la Coca-Cola y todas las Coca-Colas vendidas en todas las operaciones de Wong
ya no van a tener el registro de la venta de Coca-Cola. Por lo tanto, yo preferiría que ustedes no usen este tipo de cosas y más bien hagan, si tienen que borrar la Coca-Cola, hagan movimientos de datos y todo lo que corresponda para, ¿cómo se llama? Para borrar la Coca-Cola. O si no, en todo caso, muchachos, borran el constraint y dejan su data, pero no pierdan su data de movimiento, que recuperar eso es luego todo un parto, ¿no? Jordan, entonces esa es la segunda forma. No sé si con eso completé un poco ¿cómo se llama? Tu inquietud. Mario dice para la trazabilidad, sí, pues justamente la trazabilidad tiene que ayudarnos en este tipo de cosas, ¿no? Ya cuando veamos triggers ahí podemos conversar un poquito más de trazabilidad. Creo que eso lo vamos a ver dentro de 2 semanas, si mal no me equivoco. ¿Sí? Bueno, muchachos, entonces eso sería todo por el día de hoy. Es todo lo que yo tenía para comentarles. Espero que les sirva bastante en su trabajo diario. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, aprovechamos para responderla. Si no, entonces ya daríamos por cerrada la sesión del día de hoy. Sí, ya me dijeron que me tengo que cortar el pelo. Algunos me han hecho notar eso. No he tenido tiempo, pero ya lo haré a lo mejor en el transcurso de la semana. Ok, Mario se ríe. Sí. Ok. Nada, muchachos, entonces si no hay más preguntas, ahí les dejo el material. Mañana estamos subiendo el video y les agradezco como siempre acompañarme en la grabación de las sesiones. Próxima sesión, no sé si acá lo puedo ver rápidamente, pero próxima sesión que estamos viendo, ahorita les digo para que se vayan con esa información. En la próxima sesión debemos estar viendo, a ver. Por cierto, hasta ahora hay gente que se sigue inscribiendo en el curso. Hasta el día de hoy he encontrado gente que se ha inscrito. Ah, ya, miren, la próxima sesión es bien interesante, pero es el 31 de octubre, que es bueno, es el preludio del feriado, ¿ok? Este, a lo mejor lo muevo, ¿ya? A lo mejor lo muevo porque tengo una reunión familiar. Pero no me había percatado en eso, pero la siguiente reunión es sobre índices y la primera introducción al análisis de queries, que justamente el tema de índices y análisis de queries están muy relacionados. No, no, Mario creo que es de Perú también, ¿no? Yo no celebro Halloween, sino celebro Día de la Canción Criolla, pero en este caso es cumpleaños de un familiar. Entonces, nada. ¿Cómo se llama? Como les decía, retornando al tema, índices y el análisis de query va mucho de la mano y eso es una herramienta que les va a servir bastante para su trabajo en los desarrollos que ustedes hagan. El poder analizar realmente qué es lo que está haciendo un query, porque no es escribir un query por escribir, sino saber qué es lo que hace la base de datos cuando yo escribo un query. Afortunadamente, Postgres ha mejorado muchísimo la manera en la cual ejecuta un query y sus rutas de ejecución, que ya lo hablaremos en la siguiente clase, son cada vez más eficientes y eso hace que se cumpla la promesa que en cada versión obtengo mejor rendimiento para la misma cantidad de datos sin cambiar la infraestructura de hardware en la cual se ejecuta la base de datos. Es impresionante lo que hacen en el proyecto realmente en ese sentido. Entonces, nada, yo los dejo. Cerramos hasta el día de hoy. Muchas gracias y les confirmo si la siguiente sesión será el 31, a lo mejor más temprano, o ya la pasamos otro día. Listo, muchas gracias muchachos, un abrazo.